pensá que los que quedamos somos ínfimos. O sea, la realidad está llena de muertos, Sí. no de vivos. No, obvio. El Los mundo está vivos- construido sobre los muertos. Pero los muertos son infinitos, son una legión. Me encanta una legión. Los vivos no somos nada y aparte nos vamos muriendo. Somos un instante. Somos un además. instante que nos vamos muriendo todo el tiempo. El tema es estos vivos que somos y que se supone escribimos la historia, o por lo menos esta historia que nosotros concebimos, cómo nos relacionamos con nuestros muertos, ¿no? Como que hay una postura que se fue instalando lamentablemente, muy fuertemente desde la racionalización y secularización de la modernidad europea, que sobre todo con el triunfo y la hegemonía de un pensamiento tecnocientífico destierra al muerto al lugar de su disolución absoluta. Soy Darío Stanraiver. Soy Soledad Barruti. Estamos juntos, Pero no vivimos juntos. pero nos gusta estar juntos. Tener un lugar. Pero no un lugar concreto. Un lugar abierto. Una casa, pero que no es una casa. Ni cuentas ni platos sucios. Pero igual todo el bardo de cualquier pareja. Que necesita un espacio. Un lugar para encontrarse. Una casa. La casa que no tenemos. Un podcast lleno de preguntas. Hoy, ¿Existen los fantasmas? Pregunta. ¿Crees en fantasmas? ay, Ah, ay, qué difícil. Mira, estaba leyendo justo un libro de Nietzsche que habla de una estructura bicameral, que es básicamente las contradicciones que tiene uno en su interior, ¿no? Te diría que hay una parte mía muy desarrollada, muy propensa a cierto escepticismo con todo lo que no sea empírico. Entonces, hay una parte mía que frente a los fantasmas te va a decir no. ¿Por qué? Porque no hay una foto con un fantasma. Y si hubiese una foto con un fantasma, probablemente no le creería, le buscaría la vuelta. Pero lo bicameral significa que también hay otro aspecto en juego que te diría que tiene más que ver con el deseo que con el saber, que es que me encantaría creer en fantasmas. Entonces hago todo como para ver señales. Entonces hay un forzamiento de mi cuerpo, te diría, ya ni siquiera de mi psiquis, porque la mente me tira para otro lado. Te anula. Me anula. Entonces trato de poner el cuerpo adelante y después, bueno, nada, tuve como situaciones que de nuevo, depende con qué parte de tu subjetividad la analices, la podés pensar como que no, o la podés pensar como que, no sé, me abro a ver qué onda. Una cosa te quiero decir antes de contarte esta anécdota. Si creyera en fantasmas, probablemente no creería, me pasa lo mismo con la religión, en ninguna de sus representaciones prototípicas. la sábana blanca y Claro. la fantasmita. Claro. Claro, no. Claro. O sea, el modo en que literariamente se nos presentan los fantasmas, no. Te diría, digamos, no sé si, o sea, me cuesta mucho creer que la vida se restrinja a lo que nosotros percibimos como vida en este mundo. Me cuesta mucho creer... Eso le abrís una puerta al fantasma. Sí. Ok. Me cuesta mucho creer que no haya algo más. Ok. Ahora, todas las formas en que se me presentó algún modelo de ese algo más, no me cierra. O sea, tenés abierta la puerta a los fantasmas, pero los que ingresan, digamos, no. Los Es que- negás. No, los que ingresan no. Las formas Por eso, en las que formas en las que se te otros humanos me cuentan sobre son los ello. fantasmas. Porque no es, Ok. no es que le niego
ese, como dice Vincian Desprez, que ahora voy a hablar, ese excedente de existencia, que me parece que, de nuevo, me encantaría que haya, me encantaría en el doble sentido, porque encantaría la realidad, le daría otro encanto, otra magia. O sea, a mí lo que más me abruma del mundo es su desencantamiento. Entonces los fantasmas me la suben, ¿viste? Lo que me pasó fue esto, bueno, vos sabés, igual no estuviste, pero digamos, esta situación que es cuando murió mi mamá. ¿Cómo no estuvo? Ah. No la del cementerio, que es otra. Cuando murió mi mamá, ella murió un 4 de noviembre y yo el 5 de noviembre tenía una función en el Teatro Morón. Y a mi vieja no la pudieron enterrar porque justo caía viernes, sábado y algo de la religión judía que no, obviamente es el día sagrado, entonces no, recién se la podía enterrar el domingo. Entonces mi vieja estuvo como en la morgue de Otamendi. Tremendo. Y yo tenía función agotada. Me recuerdo de ese momento. Todos diciéndome no vayas, vos en contra. En contra, obvio. Pero era como, no sé, una inercia, un llamado. ¿Quisiste ir? No, o sea, no lo reduzcas a algo tan burdo como quisiste ir. No, un llamado. O sea, yo sentí que tenía que ir. Y mi vieja siempre quiso ser actriz, quiso estar en el escenario y cosas por el estilo. Bueno, pero vamos a lo concreto. Fui a hacer la función, el camarín completamente vacío detrás del escenario, y cuando empecé a dar mi charla, que era sobre el amor, el poder y la muerte. Obvio que hablé de la muerte todo el tiempo. No dije hasta el final que se había muerto mi vieja un día antes, pero empecé a escuchar ruidos en la parte de atrás del escenario, que obviamente, digamos, uno podría decir son ruidos, yo qué sé, digamos, racionalmente podés encontrar una explicación. Igual me costó porque... No, igual lo escucharon otras personas y no habían escuchado esos ruidos antes, y los teatros están llenos de fantasmas. Sí, ni hablar. Eso ni hablar. Los teatros están llenos de fantasmas, me parece que es clave, pero yo sentí que era mi mamá. Y eso es lo importante, digamos, porque o sea, fue como muy, muy emotivo, me sentí acompañado, sentí que era una despedida. Entonces, hay un plano donde no importa qué quiero constatar empíricamente si ese ruido venía o no venía del más allá. El tema es cómo lo recibís. Obvio. Lo importante siempre es la recepción, digamos, la hermenéutica, ¿no? El arte de interpretar, de recibir. Supone que Hermes, el dios de la comunicación, iba y traía mensajes de no se sabe dónde. Esto es importante. Ese no se sabe dónde es mantenerlo en el misterio, ¿no? No querer como proyectar a ese misterio lo neurológico, ¿viste? Porque lo perdés. El tema es qué haces con eso. A mí me fue maravilloso, hasta el punto que te lo cuento. Entonces, ¿era mi mamá? Bueno, tal vez es una presencia la que tuve esa noche de ella que excede el binario es o no es. Se colocó como en otro lugar y yo pude sentirme acompañada. Hermoso. Sí. Sí. Bueno, vos cuando murió mi mamá me regalaste un libro. ¿Te acordás? Sí. A la salud de los muertos. Sí. Libro que recomendé 2 millones de veces, que mucha gente me lo agradece, porque es un libro, digamos, como para relacionarnos con, no sé si la palabra es fantasmas, pero sí con nuestros muertos. Es el libro de Vincian Desprez. Es un libro el que decíamos antes, de Vincian Desprez, A la salud de los muertos, donde básicamente lo que propone... Vincian Desprez es una filósofa que trabaja más que nada la cuestión animal, bióloga también creo que es. No sabía. Creo que sí. Pero acá se detuvo, digamos, años en esta investigación sobre cómo nos relacionamos los que quedamos. De hecho, el subtítulo es Historias de los que quedan. Pensá que los que quedamos somos ínfimos. O sea,
la realidad está llena de muertos, Sí. no de vivos. No, obvio. El Los mundo está vivos- construido sobre los muertos. Pero los muertos son infinitos, son una legión. Me encanta una legión. Los vivos no somos nada y aparte nos vamos muriendo. Somos un instante. Somos un además. instante que nos vamos muriendo todo el tiempo. El tema es estos vivos que somos y que se supone escribimos la historia, por lo menos esta historia que nosotros concebimos, cómo nos relacionamos con nuestros muertos, ¿no? Como que hay una postura que se fue instalando, lamentablemente, muy fuertemente desde la racionalización y secularización de la modernidad europea, que sobre todo con el triunfo y la hegemonía de un pensamiento tecnocientífico, destierra al muerto al lugar de su disolución absoluta, ¿no? Entonces, que yo creo que epistemológicamente, Vincent Desprez también lo dice, hay un aspecto nuestro que necesita, digamos, ese tipo de explicación, porque es una explicación que no solo se autojustifica, sino que tiene como consecuencias concretas en el modo en que nos relacionamos después con los fenómenos. O sea, el tema con la ciencia para mí es cuando se vuelve totalizante. Entonces, como que subsume a los muertos a una única narrativa, ¿viste? Y lo que importa, que es lo que propone Desprez, es multiplicar narrativas. Entonces, esos muertos que si querés, digamos, científicamente ya no están de otros modos. Pero bueno, eso es como que, digamos, a la hora de pensar el fantasma es entender ese entre, ¿no? Ese punto en el cual el fantasma ni es ni no es. Y yo sé que nos cuesta un huevo poder pensar por fuera del binario y sobre todo del binario que entiende las cosas en términos de existen o no existen. Cuando Desprez dice tienen un excedente de existencia, los coloca en otro lugar, ¿viste? ¿Vos crees en fantasmas? Yo creo y me esfuerzo en creer más aún. Yo creo que hay algo de creer en que los árboles son otredades que están vivas, que son inteligentes, que se comunican entre sí, o sea, creerlo e irlo comprobando con distintas cosas. Hay distintas herramientas, así que es en el caso de los árboles, creer también que hay fuerzas que habitan la Tierra, que la Tierra es una entidad viva, como cosas que tienen que ver con una mirada que fue completamente suprimida por la totalización de esta idea tecnocientífica que gobierna la vida hoy. Creo que buscar esas otras narrativas es un acto político y decolonial y es un acto también de supervivencia. Eso que vos decís, tipo, ante el desencantamiento del mundo, claro. A mí como que me salva mucho, pero no es como me salva como algo religioso, sino que lo que me hace ver es la pequeñez de este momento que estamos viviendo en relación a tantos otros que hay en la Tierra hoy y que hubo, ¿no? Como que nos antecedió. Y que esos otros mundos, con sus fantasmas, con sus ancestros, con sus espíritus vivos alrededor de todo, hacían que la cosa fuera mucho más vital, sin dudas. O sea, vivíamos en un mundo más vivo, el mundo estaba vivo y nosotros estábamos más vivos cuando estaba sostenido no solamente por muertos que hoy nos constituyen en cuanto a materia orgánica precedente, claro, sino muertos que nos animan también. Hay una animación de la vida a través de nuestros ancestros. Todas las culturas se comunican con ellos, menos la nuestra. Todas lo mantienen vivo, todas las culturas tienen una posición permanente de afirmar la existencia del presente en relación a esos muertos que se sostienen, ¿no? Sí. Y que se sostienen, se alimentan, se cuidan, se recuerdan, están presentes y hay una responsabilidad para con ellos y ellos para con nosotros. A mí me gusta mucho esa idea de pensarlo y de pensarlo también para realmente romper el hechizo de la modernidad. Yo creo que, o sea, así como pueden pensar muchas personas escépticas, tipo, esos son cuentos, ¿no? Esos son fantasías, esos son cuentos. Esto también es un cuento. Esto es un cuento y es una fantasía, es un relato. La idea de que nosotros hayamos encontrado herramientas como para sostener este relato de una manera más fuerte, porque siempre los relatos que
gobiernan, son los relatos que alimentan al poder. En este caso, pensar que nosotros vivimos, esto lo hablamos en otros episodios y bueno, yo lo hablo permanentemente, que es algo que si nosotros no creyéramos que el mundo está muerto y que no hay nada más, no viviríamos como vivimos y no explotaríamos todo como lo explotamos, ¿no? Como declarar a todo, no antes que muerto. A mí me gusta mucho esta mirada de Povinelli, de Elizabeth Povinelli, que habla del geontopoder. Y lo que ella plantea es el poder no es como solamente el biopoder que gestiona la muerte y gestiona la vida, sino que el geontopoder lo que hace es declarar que está vivo y que no es vivo. Y al declarar que no es vivo, hace que eso no vivo, como esa cosa pueda participar de las necesidades del poder, pueda ser explotado. Y en eso, sí. Claro, y en eso no vivo hay un montón de fuerzas que antes estaban vivas, que vemos más allá de los fantasmas, ¿no? Para adentrarnos más aún en ese misterio de lo invisible y en esas cosas que hoy en día están negadas en cuanto a posibilidad. No sé, entran el fuego, entran las rocas, entran los vientos. Eso que para nosotros es una obviedad, que es una cosa que no está viva y que es parte de lo que alimenta, ¿no? La explotación de las rocas, la explotación de la materia que funda la Tierra, la explotación de la Tierra en sí misma como una cosa cosa no viva, nunca viva, y entonces, pues, como cosa se le puede hacer cualquier cosa, es parte fundamental para que este mundo se sostenga así como está. Entonces yo creo que volver a animarlo y volver a escuchar a quienes viven en esa realidad animada y devolver eso es como hacer una especie de repartija. Para mí obviamente es una repartija de poder mucho más lógica, pero por otro lado también es algo que rompe con este encantamiento del mundo, que es el encantamiento del desencantamiento. Es una forma de hechizo. Y me parece como que desde esta mirada, en la que es muy difícil también, porque es recontra difícil sostener el fuego es una fuerza viva, estamos rodeados de ancestros, hay señales, y encontrar en esas señales una forma de sostener un espíritu vital también, sí, que te sostenga en eso, como así en esa misma línea, como muchas veces también me pasa que pienso, bueno, es como muy triste lo que se hace con todo eso que sí está vivo cuando se le da la espalda en nuestra sociedad, ¿no? Hay una película que vimos hace un tiempito nosotros que... La vimos separada. La vimos separada, yo la terminé de ver y dije, es una película que tenés que ver vos, y la Casi todas las películas las vemos separadas. Sí. Bueno. Algunas las recomendamos, otras no, no hay efecto, yo quiero que veas esta película y vos, no sé, alguna vez te he puesto películas que te dormiste y viceversa. Yo creo que es más un problema de los tiempos, como que cuando uno nos juntamos, porque bueno, ya sabemos, es la casa que no tenemos, o sea, cada uno vive en su no espacio. Vemos una película juntos. Entonces, claro, el tiempo en el que nos juntamos, ver una película es como, yo lo siento como que, no sé, como medio una pérdida de tiempo. Es un horror, pero es como que, no sé. Pero también pasa porque vemos películas distintas también muchas veces. Vos sos más... Bueno, pero esta no. No, esta por eso. Y sin embargo no pudimos verla juntos. No, es verdad. Bueno, la película se llama Historia de fantasmas, de David Lowery, creo que se llama el director. A Ghost Story. A Ghost Story. Y es una película que es espectacular, es como muy sencilla, y es una persona que muere y está, a lo largo de toda la película, es una sábana blanca y es una presencia. Con dos agujeritos en los ojos. Con dos agujeritos en los ojos. Es un dibujito muy de un fantasma. Es muy bella, es muy hermosa de ver. Tiene pero te va envolviendo. O sea, vos te pasás de creerte eso, ¿no? De ver ese fantasmita, a empezar a sentir algo muy, muy fuerte, que es la soledad del fantasma en su desconocimiento como posibilidad, ¿no? En este mundo. Y esa cosa de... La película plantea varias cosas cosas muy sencilla, muy simple de vuelta, pero también en esa fractura del tiempo y acumulación ancestral en la que vivimos, donde siempre hay presencias que en la medida en la que no las reconocemos, no las alimentamos, no están, acumulan tristeza. No sé cómo acumulan tristeza, acumulan eso que hoy en día
está por todos lados, ¿no? Ese marchitamiento y ese dolor. Está vista desde... No, te iba a decir esto como que lo novedoso de la película es que está vista desde el ojo del fantasma y no desde... Claro. No al revés, que en general las historias de fantasmas están como puestas sobre los vivos. Acá nadie ve que hay fantasmas, nadie cree en fantasmas. Es el fantasma el que está viendo. Es el fantasma el que está viendo y es también un lugar volviéndose fantasmagórico en esa negación del fantasma. Sí. Y es eso de vuelta, ¿no? Ese dolor acumulado en la negación, que al mismo tiempo es el dolor acumulado que tiene nuestra sociedad en la negación de la muerte en la que vivimos. Ahora, ¿dónde y cómo se presentan los fantasmas, ¿no? Dando un paso más en relación a esto que decimos. En los sueños. Los sueños es un lugar donde aparecen. Sí. En la medida en que los saques de las representaciones oníricas tradicionales, que sueña el inconsciente y todo lo que quieras. Sí, todos siempre tenemos el botoncito del desencanto, siempre está ahí para aprender. Me encantó el botoncito del desencanto. Pero también es esta multiplicidad de narrativas. Saber que para mí el botoncito del desencanto tiene validez también. Porque no lo niego en un 100%, o sea, no me voy completamente del otro lado. No, pero yo quería avanzar antes tipo, terminar porque para mí esta idea de por qué es una política decolonial también. ¿Por qué? Porque para que nosotros nos desencantáramos en nuestra mirada y dejáramos de creer en los ancestros, dejáramos de creer en todo esto, hubo un poder colonial que oprimió, reprimió, destruyó toda esa forma de entendernos con el mundo, de ver el mundo y de estar en el mundo, esa retribución que había con el pasado y ese sostén respetuoso de una vida que recibís. Todo eso se destruyó. Y eso es algo que se destruyó y que hoy en día muchas personas, a mí me pasa al día de hoy, esto es exponerse en una que yo sé que la mitad va a decir qué pelotudez. Se volvió algo que genera vergüenza. Creer en fantasmas, vos decís, creo totalmente, es una actitud que se vuelve algo que se genera esa vergüenza sobre el que cree eso, o algo casi patológico, se patologiza a la gente que ve espíritus y que ve fantasmas. Hay una cuestión como... Hay un disciplinamiento. Hay un disciplinamiento muy violento, acumulado, es un disciplinamiento acumulado, que genera esta forma mustia y única de relacionarnos con el mundo. Por eso digo, es un movimiento de política decolonial, porque creo que hay algo en donde cuando se niegan estas miradas, lo que está viendo y estas posibilidades, lo que está viendo es un acto de colonialidad, de poder muy brutal. En mi caso te diría, los que cuestionamos más escépticamente la idea de verdad, todo se nos vuelve metafóricamente posible. Entonces, mi relación con lo fantasmagórico es una relación muy parecida a la que tengo con el arte. Son experiencias que a mí me llegan inesperadas y que, repito lo que decía antes, tiene más que ver con cómo me afecta y con cómo yo estoy abierto a que esa afectación, digamos, me transmita algo. O sea, estoy muy abierto. Sí. Lo que quiero salir es del paradigma, como se dice en filosofía, de la metafísica de la presencia. O sea, no es que hay fantasmas o no hay fantasmas en el sentido en que estoy viendo una ventana y no estoy viendo una ventana, sino en cómo de repente me van llegando mensajes. ¿Qué es que me llegue un mensaje? Que me llegue un mensaje es que de repente abro un libro y encuentro, una cartita que me escribió mi vieja. Sí. Entonces, la cartita... ¿Por qué la encontré? ¿Por qué la encontré hoy? ¿Por qué al leer esa carta lo que leo me termina transformando y ayudando a tomar una decisión sobre algo que me estaba pasando en ese momento? Porque uno puede pensar, es el azar, abriste el libro en ese momento, pero uno también puede pensar, digamos, cómo tu mamá, así como estuvo el día en el teatro acompañándome, hizo, porque los fantasmas se supone que tienen ese poder, que yo viera la carta ese día. Pero no me importa, digamos, dirimir. Sí. Lo que me importa es que me llegó una carta y yo estoy lo mismo con los sueños. O sea, estás abierto a que eso sea esa posibilidad. Estoy abierto a que esas influencias espectrales, digamos, me transformen. A mí, yo creo que eso
es algo como hermoso. A mí, por eso yo decía, me gustaría crear mejor. Yo creo que crear mejor, es como sostener ese tipo de cosas, pero no tenemos guías para eso, porque como sujetos colonizados que somos, esa acumulación de colonialidad que tenemos hace imposible que sepamos cómo conducirnos ante esas señales, qué hacer, cómo recibir esas invitaciones. Entonces, claramente, ese camino, digamos, es un camino como... tal vez es el camino más honesto que podemos tomar en la medida en la que no hay caminos, ¿no? Entonces es como el camino de la apertura, es como la apertura radical ante la incertidumbre. Pero ya invitarnos a eso es una forma de hacer pero lo que digo es, hay personas que... Justo ayer estuve con una de ellas. Con una de ellas que contó que tuvo una experiencia directa con un fantasma que lo vio y que le habló. No lo vamos a contar. ¿Qué? Yo también tuve. ¿Te acordás? No lo vamos a contar. Me parece que la gente quiere que lo cuentes. No lo voy a contar, pero a mí me agarró. ¿Te acordás? Tocó? Sí, me tocó, Sí. me sacudió. Yo lo recreo. Bien, pero epistemológicamente uno podría decir, si te pones en un modus más escéptico, decir que estabas en un momento como traumático. Sí. Pues no. Pero no. No, porque el que tiene la experiencia. No salís yo te de digo, ahí. se fue el fantasma, se destrabó la puerta, tipo, pasaron cosas al mismo tiempo, pero no importa, no lo vamos a contar porque tampoco tanto. O sea, no dejó de ser un sujeto colonizado, obviamente. Mira, yo sobre los fantasmas quiero traer una idea de un pensador que es como un fantasma, porque aparte los pensadores que yo leo, ¿entendés? Tipo, están muertos, pero los lees, es su voz, son sus ideas. O sea, te están completamente no hay mayor transmigración, no hay mayor transmigración que eso, ¿no? Obvio. Como actualizan su voz todo el tiempo y están ahí. Y aparte los lees en distintos momentos y es como que te dicen otras cosas, ¿viste? Son conversaciones que uno va teniendo. En el libro de Desprez, todo el tiempo lo que te dice es, estate abierta a las conversaciones que te plantean, digamos, tus muertos, que no son siempre las mismas. Bueno, hay unos ejemplos bellísimos. No, pero me acordé de esto. Bátimo, que se murió hace 2 años, creo. En un momento, un amigo le pregunta, porque Bátimo habla de la muerte de Dios, y muy posmoderno, muy nihilista, pero cuando era joven era creyente. Entonces le dice, ¿vos todavía crees en Dios? Y Bátimo le contesta, yo creo que creo. Me encanta esa idea, porque si vos me decís sobre los fantasmas, ¿vos crees? Yo creo que creo. No sé si creo en fantasmas, pero creo que creo. Y entiendo el que cree que no cree. Hermoso. Que no está mal decir, porque hay momentos donde yo digo, no sé, de Dios yo creo que no creo. De los fantasmas creo que creo. Pero ese primer creo te coloca como en un lugar, por eso, más literario, más liviano. Por ahí hay que aliviar un poco esa necesidad, esa compulsión a lo absoluto, ¿no? No, y también a esta representación que exige también esta forma de vida, que exige una representación en esa absolutización, que Total. se pierde todo lo que... La evocación de ancestralidad que hubo siempre estuvo protocolizada, Total. repleta de cantos, repleta de experiencias que hoy en día casi que no son posibles, ¿no? Total. Experiencias extáticas de encuentro colectivo, experiencias comunitarias. Hoy está todo completamente despojado de esa invitación. Los cementerios, los rituales de muerte, todo es una cosa. Se murió mi abuelo hace poco. Y yo, después de verlo respirar como hacia el más allá, una persona que no creía en absolutamente nada, y yo, mientras lo veía respirar en sus últimos momentos en el hospital, lo veía como, no sé, una especie de conexión con una fuerza que iba mucho más allá de él, y para mí fue muy emocionante y conmovedor ver esa entrega inevitable de su ser hacia ese lugar, hacia donde se fue, y esa
como enseguida, como corte, lado B, un cajón, una persona maquillada que no era él, como toda esa fuerza que tenía ese momento, fue completamente ocluido, porque no hay nada el corte, para sostenerlo. Mirá, el corte es tremendo y además, bueno, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, no, toda la política de la muerte supone también dos posibilidades únicas, que son o el entierro o la cremación, y no posibilitan otra manera de relacionarse la familia o el mismo que muere con, digamos, su presente inmediato. ¿Qué es lo que quiere? ¿Viste? ¿Qué es lo que queremos? Fíjate que la misma idea de cadáver es una idea que queda imprecisa, ¿viste? ¿Qué es un cadáver? ¿Es una persona o es una cosa? Volviendo a tus primeras palabras sobre la cosificación, ¿no? Y legalmente no podés elegir otra opción que no sea una de esas dos, la incineración o el entierro. Me parece que ahí hay como, nada, esto que decís vos, un reduccionismo muy fuerte. Total. Creo que en el fondo, digamos, lo que se plantea, y esto es lo que un poco trabaja la filosofía, es la relación nuestra con nuestro propio morir, ¿no? Porque digo, una cosa es pensar, todo lo que hablamos de fantasmas y de la muerte tiene que ver con un otro. Ahora, hay otro aspecto que tiene que ver con nuestra relación íntima o la anticipación de nuestro propio morir. A mí me angustia mucho más saber que me voy a morir a que se muera todo el mundo, que no es que no me importe que se muera todo el mundo, pero lo tengo como más encajado, en molduras, como, ¿viste? En cambio, digamos, la conciencia de que yo ahora, lo que me pasa, mi intimidad, mi interioridad, mi sensación, mi cuerpo, en algún momento se termine, y pensando además, digamos, que el lapso temporal de una vida, por lo que sabemos en términos históricos, es nada, ¿no? Me cuesta un montón, obviamente, la idea de que uno perviva de otro modo, y acá aparecen los fantasmas, ¿no? Como, digamos, como una forma de trascendencia, también como una forma de cierta pendencia, ¿existe? ¿Dependiente? Está buena, pendencia, ¿no? Como, sí, porque viste que hay como toda una liturgia de que venís a este mundo para algo y te morís siempre antes de poder consumarlo. Entonces es como la vida fantasmal te permite. Hay mucha literatura hermosa de nada. De la continuidad desde el de una fantasma. Continuidad, pero para terminar de cerrar algo. Sí. ¿No? Y como que eso le da un poco más de sentido a la trascendencia. Pero, digamos, yo creo que ahí, digamos esto, como que la filosofía, cuando intenta pensarnos como seres finitos y nuestra relación con nuestro propio morir, más que preocuparse, le quiero dar esta vuelta, más que preocuparse por si hay o no hay vida después de la muerte, la preocupación es qué hacemos con nuestra existencia. Digo, el hecho de que nos vamos a morir, el problema no es que nos vamos a morir, el problema para mí es que como nos vamos a morir, la existencia se vuelve problemática. Esto me parece que está bueno como cambiar el eje. Entonces, asumir la finitud con los miedos, con las angustias, con las creencias, con lo que quieras, hace que el paso por esta vida, digamos, tenga como su receta, su fórmula. En función de lo que creas, el que cree que va a sobrevivir, a seguir viviendo eternamente, decidirá sobre su vida acá en función de eso. Pero me parece que la muerte como final tiene más el objetivo de habilitarnos a pensar nuestra existencia que otra cosa. No, sí, y nos abre como tener ese diálogo con la muerte, nos abre mucho más a la vida, curiosamente. Como nosotros en esta negación permanente de la muerte, no hacemos más que en esta sociedad que matar la vida todo el tiempo. Es brutal, es la sociedad que menos piensa. Estoy en el auto con mi hija, con Domi. Tiene 7 años Domi y siempre tenemos viajes largos a la escuela, como de 1 hora, y de repente dice esas preguntas como increíbles. Me dice, mamá, ¿nosotros podemos aprender a morirnos? Es una pregunta como muy hermosa. Y yo creo que todas las sociedades
en esa relación, en ese vínculo con la ancestralidad, con lo que está vivo y se sostiene a través de todo ese acumulado de fantasmas, podríamos decir, aprende a morir todo el tiempo. Porque al establecer un vínculo con la muerte como algo cotidiano y al mismo tiempo al ritualizarla y al estar en ese contacto, es una forma de aprender a morir metiendo esa muerte en la vida todo el tiempo, ¿no? Nosotros no aprendemos a morir y eso es algo tremendo y que se conecta con algo que me gustaría traer acá, que tiene que ver con este mundo tan fantástico e increíble y que por algo en esta sociedad tan reñida con la muerte aparece de una manera cada vez más concreta, que es el mundo de los hongos. Los hongos son las presencias como de este mundo que más enseñan a morir, que enseñan a vivir y que enseñan a morir y que transforman, ¿no? Hacen su lugar de vida, podríamos decir, es de alguna manera la muerte. Ellos viven sobre su alimento, o sea, no comen como vos comes algo, ¿no? Que traes un mundo de afuera, traes un cuerpo e incorporás ese cuerpo a tu propio cuerpo, o las plantas que incorporan nutrientes. Los hongos viven inmersos en eso que están comiendo, degradándolo, entonces de esa forma uno puede decir están matando y haciendo vivir al mismo tiempo. Los hongos en la tierra tuvieron la gran maravilla de hacer que las plantas pudieran pasar del agua, o sea, del reino acuático, del reino del mar, a enraizarse, porque los hongos llegaron primero, deshicieron las rocas, crearon estos filamentos increíbles, las hifas, y hicieron que el suelo se volviera disponible, esperaron a las plantas y las recibieron, hicieron de raíces con esa preparación previa de raíces de esas plantas crecieron, y empezaron a buscar luz. Esa luz que buscaron se hizo como cada vez, ¿no? Fueron hacia el sol para sostener sus cuerpos y llegar hacia el sol y captar toda esa energía y convertirla en vida. Desarrollaron esta estructura increíble que damos completamente por sentada, pero como todo en este mundo no existía y fue creado, que es la madera. Los árboles se construyeron como criaturas fuertes gracias a la madera, y la madera tiene una parte de sí que es una estructura molecular muy compleja, que es la lignina, que le da esa superestructura y que nadie podía deshacer en la Tierra. O sea, fue un invento nuevo de criaturas que estaban sostenidas por los hongos y que nadie podía deshacer. Esa imposibilidad de deshacer, o sea, esa estructura tan firme que nadie podía marchitar, de la que nadie podía alimentarse, permitía que esos árboles fueran muy fuertes, muy altos, muy grandes, pero también que nunca murieran del todo, porque cuando morían quedaban... Claro. Sin descomponerse, y entonces secuestrando de alguna manera, o sea, haciendo imposible la disposición de los nutrientes que habían requerido para su propio crecimiento para el resto. Entonces, entre esos nutrientes, carbono, cosas que hacían que al estar muy, muy llenos los árboles de eso y al acumularse muchísima gente, tipo millones de años estamos hablando, ¿no? de poder hacer esto, la Tierra empezó a tener sus propios problemas, empezó a enfriar, o sea, como lo contrario a lo que pasa hoy, que no hay árboles, ¿viste? Había demasiado y nadie sabía qué hacer con eso acá adentro. Y los hongos desarrollaron esta capacidad de transformar la madera, comerla, deshacerla. Entonces hay un libro muy hermoso que se llama La trama oculta de la vida, de Merlin Sheldrake, el hijo de Rupert Sheldrake, del que hablamos en el capítulo de los animales, que dice esto: los hongos enseñaron a los árboles a morir. Y en esta metáfora, digamos, de eso también se puede relacionar con cómo las personas históricamente, o sea, en ritos que duraron miles de años en nuestra, lo que podemos llamarla como lo que antecedió a esta cultura que conocemos hoy, pero que le dio también sus mejores cosas, que son los griegos. Antes los griegos se tomaron hongos para aprender a morir, para acceder a la divinidad de ese modo. O sea, aprender a morir, acceder a la divinidad y transformar las ideas. Los hongos aparecieron siempre, estamos hablando de hongos alucinógenos que se tomaban en contextos rituales, en la capital espiritual de Grecia, en Eleusis, donde había como una invitación dentro de un misterio que no se develaba, del que participaron personajes como Platón, por ejemplo, ¿no? Que iban ahí a encontrarse con la divinidad. Pero la divinidad no se encontraba como, no sé, en un acto de luz,
se encontraba en esa sombra a la que se accedía en estos ritos completamente psicodélicos. Hoy totalmente demostrado eso, porque hay análisis de las vasijas que se usaban en estos ritos, en los altares que quedaron, los pocos, porque esto fue destruido completamente por el cristianismo. O sea, se mantuvo durante miles de años y terminó siendo destruido por el cristianismo, que quería otra forma de acceso justamente a la divinidad, que fíjate cómo terminó, o sea, impidiendo no solamente el acceso a cualquier forma psicodélica o forma de trance, forma de rito, que todo se volvió algo tan peligroso como que te podían matar si practicabas una cosa así, sino eso, algo completamente desencantado que te habla de un más allá que no está conectado de ninguna manera con tu más acá, como ese corte y esa negación del proceso de muerte como algo que vos podés aprender en la vida. Sí, me encantan las vetas, ¿no? Las distintas, esto que decías antes, los distintos caminos, ¿no? Porque la filosofía todo el tiempo trabaja esta idea, Platón mismo, ¿no? De hecho, en el Fedón, que cuenta la muerte de Sócrates, hay una idea que a mí me parece fascinante que dice que hacer filosofía es ejercitarse para la muerte, ¿no? Justamente ejercitarse para la muerte, y ese ejercicio, como traes vos recién con los hongos, puede tener como distintas variables, pero me parece que la clave es no negarlo, ¿no? Y que al revés, esta negación de los fantasmas, esta negación de nuestro propio morir, es parte de un sistema que necesita, obviamente, que nos lo olvidemos, porque así resulta mucho más fácil lo que se busca, que es cuerpos explotados, ¿no? Digamos, que tienen un poco esa lógica. Y que trabajen en cosas inmortales, eso es muy fuerte también. Nosotros nos la pasamos como creando y cultivando cosas, o sea, hacemos de la vida cosas que terminan durando absurdamente mucho más que nosotros, tipo te tomás una botellita de agua en una cosa de plástico increíble, que dura 500 años, increíbles, mientras matás, ¿no? Todos los fantasmas y todos los cuerpos que sostienen este mundo y sus posibilidades para esas estupideces. Me encanta. Para terminar, hay algo ahí del duelo, ¿no? Yo leía, bueno, Vincent Desprez se pelea mucho con el trabajo de duelo. Claro, como dar por terminado, ¿no? Como dar por terminado, sí, tal cual. Así como uno, y hay otro fantasma que se me cuela acá, que obviamente es para otro episodio, que es el fantasma amoroso. Lo mismo, así como gran fantasma, ¿no? ¿De quién te enamorás? Grandes muertos. Grandes muertos que tenemos ahí en la mochila. Y que están en la mochila. Digo, estar en la mochila significa que de algún modo te siguen acompañando. Sí, igual para mí lo que tiene de hermoso el fantasma real es que es inofensivo. El otro muerto no lo es. No es inofensivo, no. Crees que es inofensivo. Es pero tan creativo y tan grosso que te hace creer que es inofensivo. Pero me parece que en esta línea, digamos, vivir acompañado de esos fantasmas que de algún modo han sido fundamentales en la vida y te siguen acompañando en el mejor de los sentidos, porque incluso cuando uno piensa situaciones y se pelea con uno mismo, también tiene que ver con esos mensajes que te siguen llegando. Obvio. Bueno. Hermoso. Chao. Esto fue La Casa que no tenemos. Somos Soledad Barruti y Darío Stanraiver. Nos vemos en un próximo episodio. Auspició Grupo Planeta.